Llevo 9 meses usando una MacBook Pro a diario. Te cuento cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar todos los días con una MacBook. Buena gente, mi nombre es Augusto Calini y tengo un team de editores para youtubers con millones de reproducciones y seguidores. Para que se den una idea, editamos unos 4 o 5 videos de YouTube diarios. Eso quiere decir que estoy con el Adobe Premiere Pro abierto las 24 horas del día más o menos. Anteriormente tenía una MacBook Pro M2 Pro que la usé durante unos 5 meses. Tengo algunas reviews en el canal si les interesa ese modelo en específico para que sepan cómo funciona con Premiere Pro y After Effects. Y actualmente tengo esta MacBook Pro M3 Pro, la más básica de 14 pulgadas, 512 de SSD y 18 de RAM. Simplemente la actualicé porque estaba de oferta y obviamente aproveché para vender la M2 Pro, entonces fue una cuestión de actualización. Y en cuanto a rendimiento, son literalmente iguales. Por eso todavía no hice ninguna review en el canal, porque no me pareció una diferencia significativa como para mostrarlo inmediatamente. Como que entre el M2 Pro y el M3 Pro no hay una diferencia notable. Y como les decía, literalmente la uso todo el día. Y vamos punto por punto las cosas que he ido notando con el tiempo. En principio el tema del notch, el notch en la pantalla, que sería este espacio que está acá para la cámara y que medio que sobresale ahí de la pantalla, y eso la verdad que en un principio yo pensé que no iba a molestar mucho, la verdad pensé que no iba a ser para tanto, pero con el tiempo me di cuenta que era más molesto que beneficioso, como que no tiene un beneficio. Y yo creo que hoy en día muy poca gente utiliza la webcam tanto como para justificar ese semejante tamaño ahí. Incluso hoy podemos hasta usar el propio iPhone como una webcam y que encima se ve muchísimo mejor porque puedes usar la cámara principal del iPhone. Así que yo volaría directamente ese notch, dejando una cámara, haciendo un borde un poquito más grueso nomás. No sé, es una cuestión que no me... es molesto. No digo que sea molesto por un capricho de que todos dicen no, tiene que ser todo pantalla, el marco finito, no, eso no me molesta que tenga el marco grueso ni nada. Les voy a dar un par de ejemplos en los que molesta. Por ejemplo, en el programa de edición, la barra de arriba se divide en el notch y corta la continuidad, digamos, de la barra. Es un toque molesto visualmente, y también como cuando te deslizás con el mouse, es como que hace un salto brusco entre cada opción, y eso es raro. Luego, cuando estamos en el escritorio o en otras aplicaciones, podemos esconder el mouse ahí, algo que no tiene sentido. O sea, podemos esconder el mouse detrás del notch y queda ahí oculto, no lo ves. Eso para mí no tiene sentido. Y ya le digo, son esas cositas mínimas que la verdad que tampoco son la gran cosa, pero está raro. Siguiente cosita que noté con la MacBook Pro sobre todo es el tema de la batería. Las baterías ya sabemos que es el fuerte de las MacBooks, pero algo que extraño de mi MacBook Air M1 es que me duraba mucho más la batería. Podía estar horas y horas editando que se la rebancaba la batería. He estado 6 horas editando en viajes, al aire libre, y tiraba 6 horas y seguía andando y me quedaba con 10-15% de batería incluso. Con la MacBook Pro no sé si es por la pantalla que tiene más hercios, eso consume mucho más batería, no sé si por el brillo, no sé si por el rendimiento del procesador que es más potente, no sé por qué realmente, pero siento que dura menos. Y más o menos editando hice un cálculo y unas 4 o 5 horas puedo estar. No es tanta la diferencia, pero es. Tampoco nunca toqué ninguna preferencia ahí de ahorro de energía. Quizás si modificar algo de eso podría mejorar, pero nada, yo la tengo configurada con el rendimiento máximo y me dura más o menos eso. En cuanto a cuidados de la batería, voy a hacer un video específico sobre eso porque es algo que me preguntan siempre, y si bien todavía no terminé de investigar demasiado, yo la MacBook, como la uso en casa todos los días, la tengo conectada siempre. Mi MacBook Pro M2 Pro que tuve antes que esta, la usé durante 5 meses así, de esa misma forma, y la entregué con el 100% de la batería. Otra cosa es que mucha gente hace es que la deja encendida cuando se va a dormir, en vez de apagarla le cierra la tapa y la deja encendida. Eso, en mi experiencia, las veces que la he dejado encendida un día, 2 días, llega un momento que no sé si es porque genera mucha memoria caché o no sé por qué motivos, pero dejarla encendida mucho tiempo hace que se empiecen a tildar los programas. No tildar de que anden lentos, sino como que no respondan. Y esto me he dado cuenta particularmente con la nube de OneDrive y con Premiere Pro. Muchas veces tienen como recurrentes bugueos, pero es por estar mucho tiempo encendida, por estar 2 días encendida, y tengo ese bugueo, y por más que yo ponga finalizar tarea, cerrar proceso, monitor de actividad, lo que sea,
por más que cierre el proceso, no hay manera de que se destilde. La única forma es apagándola, dejándola apagada un ratito, unos minutos, como para que borre bien caché. Prendiendo y apagando se solucionan los bugs que se generan. Pero para mí, ya les digo, es una cuestión de caché. En el apartado de portabilidad, bueno, también es algo que extraño muchísimo de mi MacBook Air M1. Era muy finita, más finitas que las MacBooks Air M2 incluso, o al menos tenía como esa sensación por el diseño, que era un diseño como más curvo. Ahora son como un poquito más cuadrado, por más que sean bordes redondeados, son como más cuadradas. Es algo que extraño de los modelos Air en particular, que son más finitos, más delgados, más livianos, más transportables. Si bien fíjense el tamaño de esto, es muy finita, muy chiquita, muy transportable. Es pesada, se siente muy pesada. Es mucho mejor que cualquier computadora con Windows. Nada, es como que en comparación con una MacBook Air, en portabilidad, prefiero una MacBook Air. Pero bueno, entiendo que no tienen el rendimiento de una MacBook Pro. Si tenemos que poner en una balanza el rendimiento que tiene esta y su portabilidad, yo creo que bueno, se equipara. La MacBook Air pesa 1,3 kg y la MacBook Pro pesa 1,6 kg. No es tanto la verdad en números, pero al sentirlo es como que se nota bastante la diferencia. Y también la Air, al ser más delgada, es como que, no sé, tiene como, no sé, como que parece más portable, más fácil de agarrar, también de mover. La veo más, no sé, más versátil en ese sentido. Igualmente no me quejo para nada, prefiero el rendimiento de esta con la portabilidad de esta MacBook Pro. De hecho me parece increíble poder tener semejante potencia en este tamaño. La pantalla es de los puntos más destacables de las MacBooks Pro, a comparación con las de las MacBooks Air. Tiene una frecuencia de 120 Hz que hace que todo se vea más fluido. También tiene un poquito más de brillo, que si quieren trabajar en exterior les suene el brillo al máximo y se olvidan. Lo que sí, como en todas las pantallas de Apple, si tocas un poquito ya se llena de dedos, se mancha toda, se ensucian incluso hasta sin tocarlo, con el polvo se le pega ahí. Como es una pantalla con acabado brilloso, es como que se llena de suciedad, se le pegan cosas, no sé. Vienen unos paños que son de microfibra un poco más duros, similar a la de los lentes de ver, pero son con un poquito más de densidad y esos van muy bien para limpiar la pantalla. La limpié sin miedo un montón de veces y no se raya tampoco cuando la limpias. Obviamente hay que darle con cuidado, pero sin miedo. En cuanto al tamaño de la pantalla, bueno, yo tengo la de 14 pulgadas y la verdad me acostumbré a trabajar a diario con 14 pulgadas y siento que también la resolución de la pantalla, que es casi 4K, hace que todo se vea tan grande, tan espacioso, que pueda trabajar cómodo con unos tamaños de ventana muy aceptables, con un workflow que se hace bastante llevadero y no necesite más que eso. Yo lo que sí tengo es un soporte que hace que se mantenga la compu ahí para tener un poquito más de altura en los ojos y no tener que estar todo el tiempo ahí como agachado así mirando para abajo. Lo único que tengo es ese soporte, que ahora bueno no lo tengo porque queda medio feo para el video, pero nada, suelo usar ese soporte para estar más cómodo visualmente. Y en caso de que necesite usar doble monitor, lo que hago es usar el iPad como segundo monitor, ya que se puede conectar de forma inalámbrica por Wi-Fi o también por cable y te extiende la pantalla de la Mac como si fuese un monitor externo y realmente funciona muy bien, casi sin latencia. Vale aclarar que esto funciona siempre y cuando la Mac y el iPad tengan la misma cuenta de Apple configurada. Vamos al tema de la refrigeración. La refrigeración en las MacBook Pro es un punto clave que te hace definir entre una MacBook Air y una MacBook Pro. Las MacBook Air no tienen refrigeración activa, o sea que no tienen ventiladores. Se refrigeran bajando el rendimiento del procesador. Eso hace que en tareas muy intensas perdamos un poco de potencia para que pueda lograr una temperatura óptima. Pero las MacBook Pro tienen un sistema de ventilación, sale por acá por debajo de la pantalla, tiene como las endijas del ventilador y se encienden cada tanto cuando hace mucho calor y estamos por ahí haciendo un render de video pesado o que lleva mucho tiempo. Generalmente cuando hago renders que duran más de 10 minutos se enciende. Muy pocas veces lo he escuchado encenderse muy fuerte. Generalmente es un sonido muy leve que suena ahí despacito. Las veces que he escuchado el ventilador sonando con todo fue por haber estado usando Premiere mientras grabo pantalla con el OBS. El OBS no sé qué hace, pero consume una banda de recursos en la computadora. El OBS, para los que no saben, es el software para
hacer streaming en plataformas como en Twitch, en YouTube, en cualquier plataforma de streaming, generalmente se utiliza OBS. Pero bueno, teniendo el sistema de refrigeración podemos tener la mayor capacidad de rendimiento del procesador, ya que trabaja en buenas temperaturas. En cuanto al teclado y el trackpad, el teclado es retroiluminado, las teclas son un poquitito más grandes que las de las MacBooks Air, lo que lo hace un poco más cómodo para escribir, pero es una cuestión de costumbre, tampoco es la gran cosa. El trackpad también es un poco más grande, pero tampoco noté gran diferencia. La verdad que yo no soy de usar el trackpad para todo, sino que voy con el mouse siempre a todos lados. Me es mucho más cómodo trabajar con el mouse, tengo muchos atajos configurados en los botones del mouse. Mi workflow de trabajo es trackpad más mouse. Ya estoy sincronizado para ambas cosas. Trackpad mouse, estoy todo el tiempo usando ambas. Hoy no me imagino mi workflow sin el trackpad. Ya es algo que se me interiorizó a mi día a día. Para los que no saben, los trackpad de Apple no tienen competencia con ningún trackpad que se haya fabricado para una laptop con Windows. Realmente no tienen competencia. La utilidad de gestos multitáctil, tiene vibraciones ápticas que hace que parezcan botones que uno está apretando, pero en realidad no es botón, sino que es áptico. Es una experiencia que incluso hace que mucha gente no use más el mouse y directamente haga todo con el trackpad. No es mi caso, pero sucede. En cuanto a conectividad, bueno, una MacBook Pro es la clave. Dispone de todos los puertos para no tener que andar con un hub o un adaptador a todos lados. Tenemos HDMI, 3 USB-C, Thunderbolt 4 de alta velocidad, tenemos un lector de tarjetas SD, el puerto de carga magnético y un jack de auriculares. Literalmente con eso ya es más que suficiente para conectar 2 discos a la vez, por ejemplo, o 3 si queremos, monitores, lo que sea. O sea, si bien no tiene muchísimos puertos, es un poquito más de lo mínimo indispensable. A mí, sinceramente, me sobran estos puertos. A mí me bastaba con los 2 puertos que tienen las MacBooks Air. Ya con eso incluso hasta podía trabajar bien. Nada, ahora con todo lo que tengo no me quejo. Importante saber que el lector SD que tiene la MacBook es de alta velocidad, no como los que incluyen en las laptops con Windows, que siempre uno lo tiene, lo incluye, pero son de muy baja velocidad y es preferible a veces ni tener un lector de tarjeta de baja velocidad, porque si uno lo quiere usar a nivel profesional no le sirve de nada. Vamos con el tema del software, que eso es lo que más me costó adaptarme y todavía hasta el día de hoy sigo con cositas ahí que le encuentro. Tengo pendiente hacer un video de cómo configurar una MacBook por primera vez, porque hay muchas mañas, muchas cositas que para los que venimos de Windows es importante saber y configurar, porque no es como dicen todos los fanboys que Apple es un sistema operativo súper intuitivo, que macOS es recontra intuitivo. No es así para nada, no es intuitivo. Es intuitivo para los que usan macOS hace años, pero para el que viene de Windows no es nada intuitivo. Es imposible darte cuenta intuitivamente cómo cortar y pegar un archivo, que en Windows es Control X y Control V. Acá es Command C de copiar, copias un archivo y después Command Option V. Entonces de esa forma hace el proceso de mover un archivo, que ellos no lo llaman cortar. O sea, si vos googleas cómo cortar un archivo en Mac no te aparece nada, porque la función no se llama cortar, se llama mover. Entonces, nada, son esas cosas, esas pequeñas cositas, esos pequeños cambios también de lenguaje que hacen que se dificulte muchísimo hasta buscar cómo hacer para solucionar algo. En balance con Windows yo creo que no es ni mejor ni peor, sino que es distinto y uno adapta su flujo de trabajo a cada uno. Para mí más o menos son iguales, si bien en Windows ya me conocía muchísimas mañas y muchísimas cosas que me hacían ir un poquito más rápido, en macOS también trabajo rápido. En cuanto al procesador, el SSD y la RAM, la MacBook Pro M3 Pro, al igual que la MacBook M2 Pro, que son sin dudas los procesadores más potentes y económicos de la marca, y estoy hablando de calidad-precio. Tranquilamente podemos usar el M3 Pro y el M2 Pro como computadoras principales. En vez de comprarte, por ejemplo, una computadora de escritorio, yo consideraría ir por una laptop con M2 Pro o con M3 Pro. Y esto hablando del modelo base, el modelo más básico de todos, con 512 de SSD, 18 de RAM y el procesador base. Y lo he probado con proyectos muy potentes en 4K, 60 FPS, grabado con cámaras de cine,
con cámara mirrorless, con cámaras 360, con correcciones de color, con animaciones, con texto, con todo. La he probado con todo y reproduce en tiempo real en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones por ahí con cámara 360 y color, por ejemplo, que bueno, hay que bajarle un poquito la calidad de reproducción, pero no afecta al flujo de trabajo normal. También noté una diferencia muy grande entre la MacBook Air y la MacBook Pro en After Effects. Ahí creo que hay un trabajo notable, me imagino que debe ser un poco por la memoria RAM, ya que esta cuenta con 18 y la Air que tenía de base era de 8, entonces es más que el doble, y After usa mucho la memoria RAM para reproducción. Ahí se notaba la diferencia. De hecho hice videos probando en After Effects tanto la MacBook Air como la MacBook Pro M2 Pro. Le dejo los videos por acá. Y para renderizar, bueno, ni hablar. La MacBook Pro con una MacBook Air hay una diferencia de un 50% en velocidad. La MacBook Pro M2 Pro o la M3 Pro son muy superiores en ese aspecto. El SSD que viene de base en las MacBooks Pro son los de la gama más alta de Apple. O sea, los que tienen la mayor velocidad. Por más que sean de 512 GB, la velocidad de escritura y de lectura es la más rápida que tiene Apple en el momento. Y en cuanto a capacidad, si yo antes con la MacBook Air de 256 GB estaba bien, agregándole un disco externo, ahora con 512 tengo el doble de capacidad, entonces eso me da un poquito más de aire para instalar programas, para descargar archivos. De hecho, ahora no uso disco externo, sino que tengo todo en la nube y voy descargando cuando necesito, y uso discos mecánicos para hacer backup. Pero bueno, nada, eso hace que la MacBook Pro sea una excelente computadora principal que te brinda todo el rendimiento necesario para que la uses en edición de video a diario. Y esto lo estoy diciendo desde mi experiencia con una de las MacBook Pro más baratas que hay en el mercado. Obviamente para los que necesiten más potencia hay MacBooks muy superiores que salen hasta el doble que esta. Entonces nada, es como que hay mucha variedad. Incluso también si no necesitas una laptop como computadora principal, puedes ir por una MacBook Air, que son las más económicas de todas, que relación calidad-precio están muy buenas en comparación con lo que hay en la competencia con Windows, que ni hablar, no hay nada que se iguale en las capacidades de rendimiento, portabilidad, construcción, calidad en comparación con una MacBook. Hoy en día en portátiles Apple compite contra Apple, eso es así. Pero desde ya, para usar un ordenador principal, MacBook Pro 100% recomendado. No sé si hubiese aguantado 9 meses con una MacBook Air y con un disco externo conectado. Lamentablemente hoy está medio complicado el tema de tener una MacBook Pro barata. Lo más cercano es la MacBook Pro M3, que sale unos $1.600 en Estados Unidos y no termina a ser de una buena opción por ese precio, siendo que la MacBook Air M3 tiene el mismo procesador y costando $1.100. En ese caso yo creo que iría por una Air por el precio, y con la diferencia de dinero te compras los mejores accesorios, el mejor disco externo, te compras hasta un mouse si querés. Pero nada, por el momento es o la MacBook Air de entrada o una MacBook Pro con M2 Pro o M3 Pro, que ya les digo, las dos son exactamente iguales. Si están por comprarse una MacBook para edición de video, les dejo este video donde hago las duras pruebas de 3 modelos muy potentes en Premiere Pro renderizando. Mi nombre es Augusto Calini, nos vemos la próxima.